En esta mañana. Okay. Amén. Este mensaje de hoy le he puesto por nombre alineándolos a la voluntad de Dios. ¿Okay? Y todos aquellos que están aquí, los que están mirando por video, yo quiero decirles de que Dios tiene una palabra para ti en este día y Dios ha permitido que tú estés aquí y que tú escuches o veas este video para que puedas ser bendecido. Amén. Yo quiero también decirles de que no soy yo, sino es Dios a través de mí usándome para traer una palabra a tu corazón. Amén. Yo quiero que podamos ver la vida de un hombre que se llama David, que muchas veces le hemos leído y hemos escuchado, pero quizás no de la forma o la manera que vamos a escucharlo ahora. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, para que todos, Señor, estemos atentos a escuchar tu voz y lo que tú tienes que decirnos ahora, Señor, nosotros lo recibamos y lo pongamos por obra, Señor. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, para que tú les reveles las cosas que tú tienes escondidas, los tesoros de tu reino, Señor, para este tiempo, Padre. Bendecimos tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones en nuestra vida que a veces son simples y a veces son difíciles, ¿no? Y que hacen que nosotros tomemos una decisión. Y en momentos de nuestra vida, muchas veces no hay nadie para darnos una palabra o para darnos un consejo o darnos un apoyo, ¿no? Como vimos en el video, que muchas veces no hay la persona que necesita, no hay el medio, no hay cómo llegar a hacer lo que realmente tú quieres hacer. Pero David tuvo que pasar por una serie de situaciones para llegar a ser rey, ¿no? Y no solamente para llegar, y después que era rey pasó por otras situaciones donde hicieron que David pudiera solamente confiar en Dios y decirle: Señor, yo sin ti no soy nadie, que solamente dependo de ti, ante todas las circunstancias que pasó, que nosotros podemos recordar y algunas que vamos a mencionar. Yo quiero que por favor vayan al libro de 1 Samuel en el capítulo 16:1, ¿okay? 1 Samuel 16:1, 16, ¿sí? Y aquí vamos a leer lo que estaba pasando con el rey Saúl. ¿Cuándo se acuerdan ustedes del rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey de Israel, ¿ok? Acuérdense que antes el pueblo de Israel no tenía rey. Ellos pidieron un rey y Dios hizo que escogieran y lo mencionó a uno que fue Saúl, y Saúl fue el primer rey de Israel, ¿ok? Entonces este primer rey de Israel que fue Saúl también tuvo sus problemas y ya como que Dios lo estaba desechando, ¿no? Diciendo: ya hasta aquí nomás llegaste, ¿no? Porque sucedieron unos acontecimientos que hicieron que Dios piense así. Dice en 1 Samuel 16:1: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorará a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Le estaba hablando Dios al profeta Samuel. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén. Isaí era un hombre que tenía una familia, y le dijo: te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Amén. De sus hijos me he provisto un rey. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que Dios le estaba diciendo a Samuel, que era un profeta, que vaya y hable y haga cosas que Dios le iba a hacer decir, ¿okay? Y dice, si seguimos leyendo, dice: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl, el rey, ¿no?, que en ese momento, lo supiera, me mataría. Jehová respondió, o sea, Dios le dijo: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. O sea que él, ¿cómo se iba a excusar? Porque tú sabes que el rey tiene sus informantes.
y le iban a decir que él está yendo a ungir a otro como rey. Entonces imagínate que yo esté aquí y de repente no, lo están nombrando a otro para que sea pastor de aquí, ¿no? Y yo no sé nada. Y me entero y digo, ¿qué estás haciendo, no? Entonces, en ese tiempo los reyes tenían decisiones. Los reyes tenían decisiones de que si querían matarte, querían matarte. El rey tenía decisión, si decía, tú eres una doncella, una virgen, yo quiero que vengas a mi cama, y tenía que ir. O sea, el rey tenía muchas cosas que él podía hacer. Él podía matar gente, podía perdonar gente. Entonces, este hombre, Samuel, el profeta, tenía un poco de temor. Pues no, el rey, olvídate, si yo le juego una mala pasada, pero Dios le dijo que no se preocupe, que vaya y que como que van a hacer un sacrificio, nada más. ¿No? Entonces, y llama a Isaí al sacrificio. Isaí es el papá del rey David, para que tengan idea, ¿no? De la familia de ellos. Entonces, dice que llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijera. Miren, Dios le estaba diciendo a Samuel, no vas a hacer lo que te da la gana. Cuando tú vayas allá, yo te voy a decir lo que tienes que hacer y a quién vas a ungir. O sea, no es que él iba a hacerlo, no, este me parece bien, sabe que este muchacho sí, buen parecido, buen hermoso, tiene ojos claros, ¿no? Y tiene buena pinta, este hay que cogerlo. No, o sea, no es así, ¿no? Sino que Dios le va a decir, por eso Dios es claro y específico muchas veces, diciendo, yo te mando allá y vas a hacer lo que yo te voy a decir, ¿no? Entonces, él ya estaba al tanto, ya sabía, el profeta Samuel sabía lo que tenía que hacer, ¿no? O por lo menos iba a saber. Entonces, hizo pues Samuel como le dijo, o sea, obedeció, ¿no? Samuel. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, pacíficamente tu venida. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces cuando venía el profeta venía con una palabra de Dios y podría venir a tu casa y decir, estás en pecado, mañana morirás. Y ahí vas a morir. Porque él era Dios mismo, como que si fuera Dios hablando, pero era el profeta. O sea, los profetas tenían eso, era la voz de parte de Dios que venía a hablar. O te decía, arrepéntete, porque si no mañana morirás a las 3 de la tarde cuando estás almorzando. Y así pasaba. No es un ejemplo, pero así pasaba. O sea, el profeta era, o tenías que tener miedo. Entonces imagínate cuando venía el profeta, como cuando viene el cobrador, ¿no? El cobrador viene a cobrarte, ¿no? O sea, uno tiene miedo porque, uy, me viene a cobrar y yo no he pagado la renta, por decir, ¿no? Entonces tú ya sabes que cuando viene alguien y esta gente, el pueblo de Israel sabía cuando venía, no venía porque quería comer contigo o venía de casualidad, venía por algo. Entonces la gente le tenía miedo, respeto, ¿no? Más que miedo, respeto. Ok. Y entonces respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció, cuando ellos vinieron a él vio a Eliab. O sea, cuando vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién era Eliab? Era el hijo mayor de Isaí. Era un hombre alto, pintón, copudo, ¿no? Y bien parecido. Y entonces lo llamó. Y mira, mismo Samuel dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. O sea, que Samuel mismo, al verlo, dijo, wow, este sí, tiene una pintaza. No, este es el rey, ni dudarlo, ¿no? O sea que muchas veces nos hacemos por la apariencia de nuestra vista, y dijimos, uy, mira, tremendo hombre de Dios, o tremenda mujer, pero tú no sabes su vida, ¿cierto? Tú puedes ver de repente una persona, a veces nos pasa a nosotros los hispanos, por ejemplo, bueno, no todos, pero a veces cuando, en mi trabajo, por ejemplo, a veces viene gente de otro estado, que son los jefes de la compañía grande, y comienzan a venir, ¿no? Comienzan a pasar. Y todos son blancos, muy altos, más altos que yo, ¿no? Y entonces me dicen, han venido los managers generales. Y entonces todos, han venido, todos, hasta los jefes mismos se asustan de acá, ¿no? Entonces yo digo, wow, ¿por qué tanto miedo, no? Y una vez me acuerdo que vino un jefe, el dueño de la compañía, o sea, el dueño de todos los aviones, vino, ¿no? Entonces, como yo no sabía mucho hablar inglés, la madre me decía, tú no vayas a hablar nada, me dice, ¿no? Y yo le digo, no hablo nada, yo estoy aquí, ¿no? Entonces en eso comenzaron, eran como 20 que venían y todos supervisores, el dueño de la compañía, ¿no? Y era, si Martín era así, bien alto, y para mí era chiquito. Y entonces cuando comenzaron a caminar, y él estaba hablando y preguntaba y todo, sí, eso, así. Y yo estaba en una esquina de mi escritorio, ya estoy hablando hace como 10 años atrás, ¿no? Y yo estaba ahí, y yo estaba así. Cuando él me vio, y comenzó a caminar donde mí, y la madre ya también decía, ahí me hacía, ¿no? Como decía, cállate, no voy a decir nada, ¿no? Y entonces él me preguntó, ¿cómo estás? Y le dije, bien, ¿y tú qué haces aquí? Y entonces yo le comencé a hablar, ¿tienes algo que decirme? Y yo le digo, no, estoy contento aquí
en mi trabajo. Ok, me alegra mucho. Y se fue. ¿No? Pero la mano estaba que colorada, era una morena y se puso colorada, imagínate. Entonces estaba tan asustada que yo iba a meter la pata, yo decía algo y ella tenía miedo, ¿no? Entonces muchas veces es lo que pasa. Nosotros vemos a una gente y pensamos que es alguien importante y que nunca vamos a acercar, ¿no?, a esa persona. Pero muchas veces no nos damos cuenta que somos simples humanos, somos simples personas en el mundo, pero no sabemos que ante Dios nosotros somos algo importante. Si esa persona supiera con quién se sienta, yo a veces digo, si supiera con quién está sentado, porque yo me considero alguien importante para Dios, ¿me entiendes? No porque sea pastor, o porque trabajo en una compañía, o porque tengo mi casa, no, sino yo mismo me considero importante, y digo, no, yo soy importante. Así no tuviera nada, yo digo, yo soy importante, porque si yo, para Dios soy importante, el resto no me importa, ¿no es cierto? Yo sé quién valgo en Cristo Jesús. Entonces no tenemos que saber quiénes somos, ¿entiendes? Y muchas veces nosotros, para poder alinearnos a la voluntad de Dios, Dios nos hace pasar circunstancias, nos hace pasar situaciones que a veces no entendemos. ¿Y por qué me pasa a mí? Y en lugar de decir, gracias Señor, porque yo sé que estás tratando con mi vida, yo sé que me estás formando, algo falta en mí, que tú estás alineándome a tu voluntad, ¿entiendes? Entonces, así mismo estaba pasando este hombre, David, que en este momento todavía ni se imaginaban, ¿no? Pero mira algo que Chile habló hace poco, ¿no? O que Dios le dio una palabra, no sé. Y Jehová respondió a Samuel, mira lo que dijo, no mires a su parecer. O sea, cuando él lo vio al mayor, wow, este sí es el escogido. Y Dios le dijo, ¿cómo le hablaba Dios al profeta, ¿no? Y él mismo le habló en su interior, ¿no? Y le dijo, hey, Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira en el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Vio? Entonces ahí estamos hablando en 1 Samuel 16:7, que está lo que le estoy diciendo ahora. Entonces, aquí está, ¿no? Aquí. Y Jehová respondió, ahí está, para que se ubiquen. Entonces ahí le está diciendo, está mal, wrong, como dicen, ¿no? Está equivocado. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está mirando lo que ve sus ojos, pero Dios está mirando nuestro corazón. ¿Ok? Tú puedes estar aquí y Dios está sabiendo tu corazón cómo está. No, que he venido para que no hable nada. No, que he venido para que digan esto. No, he venido para que después del otro domingo no vengo. Entonces, Dios sabe tu corazón cómo está. No, yo he venido porque quiero escuchar de Dios. He venido porque quiero adorar a Dios. He venido porque quiero servir al Señor. Entonces, tu corazón Dios lo está mirando. Y Dios ve lo que hay detrás de lo que nosotros vemos como personas. Amén. Entonces, llamó Isaí a Abinadab al segundo, ¿no? Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este lo he escogido Jehová. O sea, que mira que al segundo tampoco. Yo te quiero decir que eran 8 hermanos, ¿ok? Y llamó al segundo. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, o sea, a otro, al tercero. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos, o sea, los 7 los pasó. Y entonces el profeta Samuel dijo, Isaí, no, este tampoco. Este tampoco. Entonces, en ese momento, Samuel le dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Estás entendiendo eso? De que no, su papá, o sea, Isaí, el papá del rey David, el que ahora fue rey, o que era David en ese tiempo simplemente, era el que estaba cuidando las ovejas. Yo digo una cosa, muchas veces no nos cuentan a nosotros, muchas veces no nos toman en cuenta, muchas veces, no, ni lo llames, porque si ni va a venir, ¿para qué? Vamos a gastar el tiempo. David estaba por allá y su papá ni siquiera lo había tomado en cuenta, ni siquiera, ¿no? O sea, como decir, este no tiene ni pinta, no. Es flaquito, chiquito, ¿para qué? No, mejor ni lo llames. Tú quédate por allá cuidando las ovejas, ¿no? Pero Dios no piensa así. Y por eso que el profeta Samuel preguntó, ¿no hay más? ¿Esos son todos? Ya no tiene más hijos. Dios no se puede equivocar, ¿cierto? Dios sabe lo que hace. Y entonces, dice, envió pues por él, o sea, por el hijo menor, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Cuántos somos así? Jehová dijo, levántate y úngelo porque él es. Imagínate,
se rompió la estructura de todo el mundo. Todo el mundo imagina los mayores, se rascan a veces. ¿Cómo hacen si yo hago ejercicio todos los días y que para ahí con las ovejas? Entonces, imagínate, los hermanos, ¿no? Eran musculosos, gente que no sé si iban al gym porque no había gym en ese tiempo, pero hacían su ejercicio, qué sé yo, creaban una vaca, pero la gente estaba agarrada, ¿sí o no? O sea que, tú ves, eran hombres, porque después estos hermanos se van a la guerra, más adelante, cuando hay guerra, ellos van a pelear por el rey Saúl, porque el Saúl era el rey, o sea, ese momento era el rey. Entonces ellos después, más adelante, vamos a ver cómo ellos van a pelear. Entonces, nosotros, muchas veces, no llenamos los requisitos, como David, no llenaba los requisitos. Entonces yo quiero decirte que aunque no llene los requisitos, y si Dios quiere, lo va a hacer contigo. Así no importa tu tamaño, el color de tu piel, si eres gordo, eres flaco, alto, bajo, no importa. Dios dice, a ti te quiero en la música, a ti te quiero como pastor, a ti te quiero como profeta. Aunque a nadie le guste, pero a Dios le gusta, así va a ser. Amén. Entonces, muchas veces Dios escoge a las personas, pero después que escoge, nosotros Dios nos escoge, tenemos que alinearnos a su voluntad. Porque es bonito que te escojan a ti, pero de ahí para adelante hay que pagar un precio. Hay que alinearse a la voluntad de Dios. No, pero así no, yo no quiero así, pero no es para mí, yo me canso, muy tarde, muy temprano. Entonces ponemos las excusas, y Dios dice, contaron, te escogí y ahora, ¿qué pasa? ¿No quieres? Cuesta, pues. Yo te cogí, pero tú tienes que pagar un precio, tienes que alinearte a mi palabra, tienes que alinearte a mi voluntad, porque yo quiero hacer algo grande contigo. Amén. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a alinearse a la voluntad de Dios? Amén. Entonces, bueno, en casa, ahora meto porque el pequeño vino pues se va a caer. Mira, dice que David quizás tenía pocas cualidades como liderazgo, ¿no? Y yo estaba estudiando esto y dice que normalmente en ese tiempo el hijo menor se consideraba como un hijo informal, un consentido, como un aniñado. O sea, el hijo último ya el último, pues, ¿no? Entonces no se le esperaba nada. ¿Por qué? Dice, porque él tenía pocas características como líder. Nunca guiaba ni iba a guiar a nadie, porque en el último, ¿quién le va a seguir? Nadie le va a seguir, ¿no? Entonces era como que ahí, el último era el último. Pero el primero, no, el primero pues era el primogénito, ¿no? El que recibía doble porción. El primero era el más bendecido. ¿Ustedes se acuerdan cuando Esaú le vendió la primogenitura a su hermano, a Jacob, ¿no? Y Jacob, mosca, dijo, no, Jacob vivo, dijo, véndeme pues. Y no, pero te voy a preparar un plato de lentejitas. Y le dijo, bueno, tengo hambre. Ya, toma, agarra la primogenitura y yo me como en la lenteja. Y se comió y se lo vendió. No estamos hablando ahora de otro, de Esaú, y estamos hablando de Jacob, cuando se le vendió. Pero Jacob sabía el valor que tenía, pero Esaú como no sabía, te lo vendo. Y se lo vendió. Entonces muchas veces no valoramos lo que nosotros somos, ¿entiendes? O lo que tenemos. Y lo damos, no importa. Pero Dios valora todo para nosotros. Amén. Entonces, el padre dice, se había olvidado o no lo había tomado en cuenta a este hijo, que era David, que más adelante iba a ser el rey de... Ni siquiera se imaginaba que su hijo último, el que no valía nada, iba a ser el rey de Israel. ¿Ok? Pero Dios sí lo tenía en cuenta. Imagínate, Dios lo tenía en cuenta. ¿Ok? Sabía lo que Dios quería para su vida de él. Y Dios sabe lo que quiere para nuestra vida también. Cada uno de nosotros tenemos algo especial, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros valemos mucho para Dios. Amén. Y nosotros tenemos que tener eso en nuestra cabeza. Yo valgo mucho para Dios. No sé hablar inglés, no importa. Pero no soy ciudadano, no importa. No tengo papeles, no importa. Pero por algo estás aquí. Porque Dios te ha tenido cuidado desde el día en que naciste. ¿No? No es desde que llegaste a Estados Unidos, no. Desde el día en que naciste, Dios ha tenido cuidado de ti. Así como este niño que tiene mesecitos, ¿no? Que lo está esperando Joan. ¿Cómo se llama? Mateus, ¿no? O Mateo. Él tiene meses nomás, pero él está durmiendo ahí como... Él me pregunta dónde me tienen, por qué me trajeron acá, yo no quiero escuchar a ese pastor. Él no tiene que quejarse. ¿Por qué? Porque él es chiquito, está pequeño, ¿entiendes? Pero conforme va creciendo, Dios va llenándolo y va formándolo y va preparándolo para que Dios
el plan que Dios tiene para él, ¿entiendes? Ahora lo vemos así, pero imagínate de aquí a 30 años, oye, ese Mateo, wow, senador de los Estados Unidos, wow, imagínense cómo se va a sentir Manuel, ¿no? Oh, mi nieto, senador, ¿no? Imagínense, ¿no? Uno se siente orgulloso de sus hijos, de su nieto, ¿no? Porque van a hacer algo, pero yo sé que Dios va a hacer, porque en este tiempo estábamos hablando con los pastores, que Dios está preparando a gente para que esté en el gobierno. ¿Por qué? Porque la gente que llega al gobierno es gente corrupta, pues, que quiere hacer lo que le da gana y lo único que quiere es el dinero. Pero hay gente también buena, ¿no? Pero hay la mayoría solamente, o si no llega corrupto, se pone corrupto, ¿entiendes? Y algunos de ustedes han pasado experiencias donde ven la corrupción en el trabajo, en todo. No es como Perú quizás, o como Colombia, o como otro país, pero aquí también hay corrupción. Entonces Dios quiere gente que sea honesta, gente que diga, no, esto es blanco y blanco, aunque me quieran decir que es negro, no, es blanco y nadie lo va a cambiar. Entonces tenemos que ser personas que digamos nuestro sí, sí y nuestro no, no. Amén. Ok, entonces luego vemos que no solamente, o sea, él había sido olvidado. Después de esto, que es ungido todo, ahí mismo no fue rey, o sea, pasó una época, unos periodos, ¿no? Y dentro de esos periodos, vamos a ver cómo hasta sus hermanos mismos, o sea, ellos le tenían como un poco de bronca al hermano, ¿no? Porque vino al último y lo escogieron, lo ungieron, porque solamente lo ungieron. Y cuando aparece la famosa batalla de Israel con el pueblo con Goliat, ¿se acuerdan de Goliat y de los filisteos? Entonces ahí aparece también este rey David. Dice en 1 Samuel 17, ahí nomás estamos. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, en medio estaba el valle. Entonces dice que aquí salieron entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, era ahí en alto, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Entonces era un hombre que estaba preparado, era un hombre de batalla, era un hombre que, o sea, mirándolo, no decía, no, que yo no me enfrento ni loco, ¿no? Porque este me va a matar. Entonces, vemos acá en el 20, nos adelantamos un poquito, 17-20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga con Isaí, con su papá, le había mandado. Y llegó al campamento, o sea, su papá Isaí lo mandó a David al campamento donde estaban los guerreros, ¿no? O los que iban a enfrentarse en la batalla, o los que estaban peleando. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, imagínense. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga en manos del guarda, el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Mira, él habló unas palabras y las oyó David, ya las había hablado antes. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelitas decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecería con grandes riquezas y le daría a su hija, y diseminaría de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, ¿esto qué pasó? De que David fue, porque su papá le envió que lleve comida, y él fue, y cuando fue a llevarle comida, vio pues que ese gigante salía y comenzaba a ofender al pueblo de Israel, diciendo, ¿dónde está? No hay ni un valiente, a ver quién se va a enfrentar conmigo. Y nadie, todos dicen en la Biblia que todos tenían miedo. Y cuando él, o sea, escuchó eso, dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Pero al querer él preguntar,
sus hermanos también comenzaron a hablar con él. En el 29 dice, David vio que, no, perdón, en el 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, el hermano mayor le estaba diciendo que él conoce su soberbia y la malicia de su corazón, cuando él estaba obedeciendo a su papá y le estaba trayendo comida para que ellos coman. O sea, ¿cómo va a ser soberbia y cómo va a traer malicia? Porque si él no quisiera venir y que fuera la fuerza lo obligó a su papá para traer la comida, no, él vino porque su papá le pidió y él obedeció. Y él fue trayendo la comida a sus hermanos y el hermano todavía dice, ¿para qué ha venido? ¿Qué tanto preguntas acá? Vete para allá, anda a cuidar las ovejas. No lo dijo así, pero me imagino que en ese léxico entiende, para que ustedes entiendan, el hermano como digo, lo humilló, le dijo, ¿para qué? Y esto, ¿no? Pero dice que David estaba empeñoso y siguió preguntando, ¿qué está pasando? Cuénteme de nuevo. Y se iba a preguntar a un lado, a otro lado. Y todos le decían lo mismo. Ese hombre que está ahí al frente está retando al pueblo de Israel y no hay ningún valiente que pueda salir. ¿Y qué más? El rey ha dicho que si alguien sale y lo vence, le va a dar su hija. Y aparte de eso, le va a exonerar de todos los impuestos, de toda su familia, no de él nomás, de toda su familia. Está interesante, ¿sí o no? Entonces, él quizás no solamente por eso lo hizo, sino lo hizo más que todo porque él sabía que no era contra él que iba a pelear, sino era contra Dios que iba a pelear, que estaba de su lado. Nosotros no peleamos la batalla, el Señor es el que pelea nuestra batalla. Por eso cuando nosotros tenemos problemas, no tenemos que pelear, no tenemos que dejarnos la cabeza y llorar y tenemos cabezazos en la pared, cabezas en la pared, no. Tenemos que decir, Señor, tú eres el que pelea mi batalla. Amén. En ti confío, mi Dios. Amén. No hay trabajo, pero no importa, Señor, tú vas a darme otro trabajo más, quizás una semana más, pero ese trabajo me está esperando a mí. Han ido mucha gente, pero yo sé que cuando yo aparezca por esa puerta, el gringo colorado ese me va a decir, tú, ven para acá, y me va a dar trabajo a mí. ¿Por qué? Porque ya eso es para mí, ya Dios me lo ha provisto, ese trabajo, esa posición, ese cargo es para mí. No es para Juan, ni para Pedro, ni para, qué sé yo, otro nombre. Es para mí. Entonces tú tienes que estar seguro que eso es para ti. ¿Entiendes? Entonces hay cosas, no solamente de trabajo, puede ser de cualquier cosa. Puede ser una bendición material, ¿no? Dios puede tener un carro por ahí. Hay por ahí uno que está diciendo, ay, este carro no me gusta. Es del 2008, pero yo quiero tener uno de 2013. ¿Y a quién se lo va a regalar? Y mira por su ventana. Hay uno que necesita. ¿Quién necesitará? Dirá, ¿no? Y tú estás, es que este carro no arranca, no funciona, mira, se traba, no enciende, se baja la llanta cada rato. Entonces tú estás relegando. Cuando tú te dices, no, Señor, yo sé que tú tienes algo nuevo para mí. Por ahí está, yo no sé dónde está, pero Dios sabe dónde está. Entonces si tú realmente no luchas y no le dices, Señor, lucha mi batalla. Tú tienes preparado para mí lo que yo quiero. Entonces cuando menos piensas, te vas a encontrar con ese hombre y dices, excuse me, you want my car? Y le dices, sí, yo quiero ese carro, yo lo necesito. Y tú vas a venir contento a dar testimonio, ¿no? De que Dios te bendijo con un carro. Entonces son cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque nadie nos lo dice, porque solamente creemos que venimos a la iglesia para alabar al Señor y para que Dios nos sane, para que Dios nos cure, para que seamos más santos. No, ya nosotros somos santos, ya nosotros somos escogidos de Dios. Ya el Señor ya nos hizo grandes, merecedores de todas sus promesas. Lo que tenemos que hacer es que ahora Dios quiere alinearnos a su voluntad que tiene para nosotros, para que nosotros podamos decir, gracias Señor, ya estoy comprendiendo. Ya sé que tengo que agachar la cabeza solamente para levantarla más alto, pero no porque tienes que estar agachado toda la vida, no, porque hay momentos en que tú te vas a caer, hay momentos en que tú te vas a cansar, pero Dios dice, no te canses, levántate, sigue adelante, no te quedes tirado en el piso, ven para acá y sigue. Entonces eso es lo que más a Dios le agrada, que te puede caer. ¿Cuántas veces nos caímos nosotros hablando espiritualmente? Pecamos, engañamos, mentimos, qué sé yo, y nos sentimos mal, y Dios dice, está bien, tranquilo. Yo sé que todavía tú no estás en la perfección como mi hijo Jesús, pero estás yendo el camino a la perfección. Levántate y sigue. Más adelante vas a comprender lo que yo quiero para ti. Amén. Entonces tenemos que seguir. Entonces, dice que él estaba siendo rechazado por sus hermanos. Ahora, él después de esto, llega a la casa del rey Saúl, porque el rey Saúl tenía unos problemas.